Bueno, primero, después de oír al profesor, ¿verdad?, Carlos Salcedo, yo muy pocas cosas tengo que hablar ya, ¿verdad?, desde el punto de vista jurídico, que no sea precisamente algunas modificaciones que se han hecho al proyecto, en colaboración también con Carlos, que tiene pues el expertise, ¿no?, en el área, y pues con el equipo de la Senaduría del Distrito Nacional haciendo un levantamiento de información. La verdad es que, como muchas cosas revolucionaria y transformadora, nace de la indignación. Esa es la realidad. Y yo soy una persona que los que me conocen saben que yo vivo indignada en muchísimos casos que considero injusto o que lamentablemente tenemos pocas herramientas para poder perseguir a sus actores en las normativas vigentes, mientras muchos se aprovechan de la vulnerabilidad de tantas personas. Carlos mencionaba que dentro de las agravantes, precisamente, se tendrá que considerar en la justicia la vulnerabilidad de los actores que son perjudicados con este tipo de acciones, de estos estafadores profesionales que elaboren y que crean esos esquemas piramidales o esquemas Ponzi o estos sistemas de intermediación financiera no autorizada. Y con todos los casos que hemos visto, Mantequilla, uno de ellos, porque ya teníamos el caso de Telix Free, tenemos el caso de Organo Gol, otros casos muy conocidos, pero ya con el tema de las tecnologías, pues estábamos viendo que estaban revolucionándose dentro del mundo digital, y con el tema de las criptomonedas también. En el caso de Jairo González veíamos cómo, y vimos incluso entrevistas de personas que fueron engañadas, que decían que habían puesto en sus manos más de 25 millones de dólares, creo que era el total que se le estaba calculando. Y recuerdo que una entrevista que vi de una persona que, profesional, con información privilegiada, porque había trabajado incluso en el Banco Central Dominicano, empresaria, emprendedora, decía que entre ella y sus amigas habían colocado a este señor $500,000 aproximadamente, sobre la base de que se iba a invertir en el mercado de las criptomonedas, se iba a obtener una rentabilidad, siempre en el 100%, que no se lo da a ningún banco, pero ya creyeron en él, y comenzaron entonces a confiar en este sistema. Cuando vimos todo esto, vimos con indignación lo que estaba ocurriendo, la proliferación de este tipo de personas dentro del sistema y las pocas herramientas que tiene la justicia dominicana para poder perseguirlos sobre la base de sus acciones de manera directa. Carlos explicaba muy bien el peligro que ha pasado el Código Penal en la República Dominicana en el Congreso Nacional, y nosotros, que tenemos ya 6 años prácticamente en el Congreso, hemos trabajado con ese Código Penal, que sí, hay que decir que ha pasado mucho en estos 20 años, para que Carlos no se sienta tan mal de que en aquel momento no lo aprobaron. Ha sido mejorado ampliamente este Código Penal. Creo que tenemos un mejor código, un proyecto que el que tenemos hace 20 años, pero no ha podido ser aprobado de manera definitiva por razones de otra índole que no voy a traer a colación en este momento. En este proyecto sí hay una tipificación específica para este tipo de delitos. Lamentablemente no tenemos la certeza de que se va a aprobar en estos 4 años que culminan el próximo año. Y lo que tenemos es que decíamos cómo intercedemos desde el puesto legislativo para lograr dar las herramientas al sistema persecutor de que pueda sancionar como es debido a estas personas que cada vez son más creativas y que utilizan más los medios digitales para poder llegar a más personas. Una de las agravantes que mencionaba Carlos, no solamente utilizar las redes sociales o utilizar los medios digitales para desarrollar el esquema, sino divulgar parte de su publicidad a través de estos medios de comunicación tradicionales o de medios alternativos digitales. Uno de los casos, por ejemplo, de Jairo González, tenía una publicidad intensa en la red social de Twitter, en la red social de Facebook, y te salía inmediatamente cómo él trataba de captar a los inversionistas. Y por eso nace dentro de nosotros, desde la indignación, en el equipo de la Senaduría del Distrito, ¿qué podemos hacer en este caso? Inmediatamente hicimos un levantamiento, como corresponde, de qué teníamos, cuáles discusiones se habían dado en ese entorno, quién había investigado profundamente para poder pararnos en el desarrollo de ese proyecto. Y yo, como legisladora, siempre soy muy respetuosa de quien haya precedido el tema de los debates y discusiones, sobre todo a los sectores que tienen que intervenir. Sabemos que siempre que aprobamos o proponemos un proyecto, nos estamos oponiendo o le estamos cerrando el tránsito a muchos intereses. Eso, como Carlos decía, vamos a tener muchos opositores poderosos porque manejan muchos fondos por demás, y que a través de esos fondos también tienen legisladores en el Congreso. Pero
las transformaciones se logran de esa manera. Si no nos tratamos de operativizar, de unificarnos en torno a normativas viables para poder dar herramientas al Estado, al sistema judicial, de poder condenar, establecer sanciones específicas a estas personas que se benefician de la inocencia o la ignorancia de tantas personas en nuestro país, entonces estamos haciendo un flaco servicio. Creo que se puede lograr. Una de las cosas más importantes fue que cuando sometimos el proyecto y pusimos en el hemiciclo el tema, todos nuestros colegas dentro del Senado de la República se estuvieron a favor del mismo. Este proyecto ahora está en la Comisión de Justicia del Senado de la República, iba a ser conocido en el día de ayer. La comisión tuvo que ser suspendida por razones que no voy a mencionar en este momento, y esperamos que la próxima semana sea trabajado. Es un proyecto corto donde, como bien definía Carlos, se tipifican los esquemas. Creo que tenemos una presentación ahí, no sé si está ahí, déjame ver si está ahí, puesta, está ahí. Creo que lo tenemos aquí. Voy a ir avanzando para no, bueno, el objeto ya ustedes lo saben, que es tipificar adecuadamente las conductas criminales que se presentan en forma de esquema con estafa, con esquema piramidal, y queremos garantizar la prevención, control, fiscalización, investigación, persecución y sanción de este delito. Ahí pues se conceptualiza el tema de estafa piramidal como la estafa disfrazada de aparente esquema de negocio, lo que perfectamente explicaba Carlos, que no voy a abundar, y ahí entramos sí a definir los dos esquemas: el esquema piramidal clásico, que es la estafa a una pluralidad de personas, mediante la cual el dinero entregado en supuesta calidad de ganancia a las primeras víctimas se obtiene del dinero recibido por la captación de las nuevas, que son reclutadas ya sea por el autor o por la propia primera víctima. Que por cierto, hay una serie muy buena de Madoff en Netflix que refleja ambos esquemas, el piramidal clásico y el piramidal financiero también, donde quizás esto ha servido de ejemplo para que nuestras naciones pongan también los ojos aquí. Las penas que se establecen, como decía Carlos, de 2 a 5 años de prisión menor y multas de 5 hasta 10 veces el valor total de los valores percibidos. Esto es muy importante, porque no solamente estamos limitando a las personas de la libertad, sino que también los estamos obligando a devolver parte de los recursos que han manejado. Esto, aquí están los dos esquemas piramidales, entra la tipificación de la intermediación financiera no autorizada, tal y como establecía Carlos también, la conceptualiza dentro del proyecto. Ahí están las penas, son las mismas. En principio cambia a través de las agravantes y el tema de la complicidad, de esa intervención que se da a sabiendas de que se está dando y con el objetivo también de sacar amplios beneficios pecuniarios. En el caso de la complicidad, siempre y cuando sea determinado, pues se castigaría de 1 a 2 años de prisión menor y multas de 1 a 5 veces el valor total de los valores percibidos de manera directa. Esto también es nuevo en el proyecto. Ahí están las circunstancias agravantes, de 10 a 20 años, personas que pertenezcan a una autoridad pública, en su calidad de servidor público, que prevalezca en una de estas cualidades para cometer el delito en el uso abusivo de sus funciones, argumentando que es a través de esta que lo está ejecutando. Cuando se utilizan los medios, lo estábamos comentando ahora, si las víctimas son personas vulnerables, como les estaba ampliando, si el monto de los valores envueltos en el negocio es igual o mayor a 500 salarios mínimos del sector público, si es cometido por varias personas, sin importar que estos formen o no una asociación de malhechores. Esto es importante porque ya la asociación de malhechores está tipificada en la normativa vigente, al igual que la estafa, que si en el proyecto inicial que se tenía concebido se hablaba de esta ampliación de estafa, y Carlos me decía cuando entré, ¿por qué no mantuvieron? Y yo, bueno, porque ya la tenemos en el código y es lo único de lo que se está valiendo ahora mismo. Pero quiero decir esto: este es el proyecto que hemos sometido. Al ser conocido por la comisión, podemos incluso fortalecerlo dentro del debate que se tiene que llevar a la comisión. No es que tiene que aprobarse tal cual lo sometimos. Todo proyecto es perfectible, y al no haber tanta oposición legislativa, sobre todo en la Cámara Alta, puede todavía perfeccionarse mucho más si los legisladores, escuchando a las partes que quieran pues fortalecerlo, entienden que debe ser así. En el caso de las personas jurídicas, se establecen sanciones para la clausura temporal por no más de 5 años de parte o la totalidad
de su explotación comercial, la revocación temporal por más de 10 años o definitiva de alguna habilitación legal que se le concediera, y llega hasta la disolución legal de esa persona jurídica. Es importante decir que la persecución de estos delitos será de orden público, conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal. Una vez haya una denuncia o una querella del Ministerio Público, pues entonces ya estará apoderado, no importa que la misma sea retirada en el curso de las acciones que hay que tomar. Esto es importantísimo, entender la preponderancia de este proyecto para poder nosotros ir avanzando y que los órganos de control del sistema financiero, esto también toca por supuesto al mercado de valores, está contemplado en el proyecto, tengan una mayor garantía de lo que está sucediendo en el país y para proteger sobre todo los derechos de las personas. Yo estimo que antes de terminar esta legislatura tenemos este proyecto aprobado para luego ser enviado a la Cámara de Diputados, que de entrada tengo que decir que también con los diputados, incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados, que hemos conversado del tema, están prestos a poder también hacer viable que este proyecto fluya y que sea promulgado el próximo año por el Poder Ejecutivo.